Gracias, Alfonso. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Empezamos tímidos. Empiezo yo. ¿Afecta de alguna manera la contaminación? Sabemos que la contaminación está afectando mucho a nuestra atmósfera. ¿Afecta de alguna manera al proceso de la fotosíntesis, del paso del agua por la planta? A ver, hay dos pasos ahí. Primero tenemos que entender lo que es la contaminación, ¿verdad? O sea, la contaminación, cuando se está refiriendo a contaminación, puede haber de dos, en atmosférica, sobre todo hay dos grandes tipos. Gases que puedan ser tóxicos, eso pueden ser tóxicos para las personas o para las plantas, ¿eh? Y también puede haber otra contaminación que son partículas finas, aerosoles que llaman. Entonces, todo depende. Es decir, en el fondo la planta lo que está preparada es para recibir la luz del sol. Si esa se interacciona, si esas partículas, esos aerosoles fueran demasiado densos, que no hay luz suficiente, la planta moriría. Solamente ha sucedido en tiempos recientes una cosa como esa, que es en la explosión volcánica de Indonesia hace poco, que prácticamente nos metió. Hay una explosión volcánica tan absoluta en Krakatoa, pero hay otra anterior, que prácticamente dio lugar a un año sin verano. No hace de esto mucho, entre 1800 y 1900. Un año sin verano, es decir, si hay un efecto tan grande que fuera que bloqueara la luz del sol, estaríamos con esos problemas muy serios. Si hay pero lo que pasa es que la palabra contaminación a veces tenemos que precisarla. Si hay gases que son tóxicos, matarán a la planta o matarán a las personas, por decirlo de esta forma, o harán que aparezcan enfermedades. En principio, la planta, si le llega radiación suficiente, va a funcionar. ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es si los fotones dentro del espectro visible en cuanto a la luz son igual de beneficiosos para las plantas en función de si la luz es más clara, como puede ser por la mañana, o más cálida, como puede ser por la tarde. Y la segunda es si la luz del sol, que es la que los alimenta, viene de un proceso de mucho calor, ¿no? Que por ignición se producen esa luz. La luz de las bombillas incandescentes o ya actualmente las de los LEDs producen los mismos efectos sobre las plantas. Gracias. Contesto a la primera parte de la pregunta. La luz cambia a lo largo del día, como lo ha dicho perfectamente. La proporción de fotones y sobre todo la atmósfera hace que la luz vaya cambiando. No es lo mismo que el sol esté en alto, que el sol esté cerca del horizonte, etcétera. Depende de la humedad, depende de varios factores, de los aerosoles estos que he contado antes. En principio, mientras que sea luz del sol, las plantas van a seguir trabajando hasta que la luz sea suficiente. Es algo parecido al sistema este que llevan los coches, que se enciende automáticamente los faros, la luz. Cuando llega a un cierto nivel, las plantas, cuando pasa por debajo de por la mañana, cuando llega a un cierto nivel, un umbral, la planta abre los estomas. Y entonces empieza todo el proceso. Si algo le quiero traer es a que los procesos de fotosíntesis y de transporte de agua están en equilibrio entre sí. Si no abre estomas, no hay fotosíntesis. Si abre estomas, puede haber fotosíntesis. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? Entonces, los estomas, ¿cuándo se abren? Con la luz, fundamentalmente con la luz. Puede que si la planta no tiene agua ahí abajo, entonces no tiene no transporte. ¿Qué hace la planta? ¿Cómo se comporta? Cierra los estomas. No trabaja. Entonces aparecen procesos en la fotosíntesis complicados que le llaman fluorescencia y cosas así extrañas,
Veo aquí a una compañera que hizo la tesis precisamente en fluorescencia, pero si la planta no tiene agua, el proceso de fotosíntesis se para. ¿Por qué razón? Porque no puede estar acumulando carbohidratos, porque le hace falta el agua para crear la fotosíntesis. ¿Se entiende? O sea, los dos procesos, la fotosíntesis y el agua, están encajados. Son los dos imprescindibles para que funcionen. Esto es importante. No sé si me he contestado la primera parte de la pregunta. La segunda parte es, ¿qué pasa con las luces estas? Bueno, hay plantas muy duras, pero desde luego si viera con los ojos de un detector la luz que tenemos aquí de los LED, en vez de la curva esa que les he mostrado de una curva así continua, aparecerían 3 piquitos. Pero nuestro ojo es tan increíble que es capaz de captar esos 3 picos y decir que es luz blanca. Las plantas con esos 3 picos no pueden vivir. Entonces necesita lámparas especiales para que la planta, lámparas especiales que imiten al sol en la zona del visible. De hecho, requiere, si van a tener plantas que son delicadas, requiere ese tipo. La incandescente se acercaba bastante más al sol, por eso tiene el carácter mucho más cálido. El problema que han tenido con las LED o con las de bajo consumo que llamaban era imitar, en cierto modo, la calidez a la cual estamos acostumbrados de la luz del sol. Porque eso está innato, forma parte de nuestra estructura genética, nos hemos criado, pero no nosotros, miles, centenares de miles hacia atrás, de años, y entonces nos hemos adaptado a la luz del sol. La luz del sol es la vida, al final. Y se ha combinado con el agua y con todo el suelo y la vegetación. Bueno, las plantas han creado el suelo, además, pues es la que ha dado lugar a la vida en la Tierra, claramente. Entonces nosotros lo que estamos aprendiendo es a cómo leer, entender cosas de las plantas a través de cómo reflejan la luz del sol. Bueno, hay más cosas. También emiten otro tipo de fotones térmicos para saber su temperatura, que es lo mismo con lo de las pistolitas esas que usamos, que no funcionan bien como termómetros porque son delicadas, etc. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Hola, bueno, me ha encantado la explicación que has dado. Y bueno, quería preguntar, en el interior de un invernadero, ¿cómo funciona el tema? Quiero decir, porque, por ejemplo, la transpiración a lo mejor es mayor y el movimiento del agua a lo mejor de ese movimiento a través de la planta, y a lo mejor eso acelera también el proceso de crecimiento y de transporte de, digamos, de los carbohidratos al resto de la planta, o cómo funciona. Y la fotosíntesis también, si también se ve acelerada o... Si produce pepinos el invernadero, está trabajando la fotosíntesis seguro, vamos, o sea, no hay duda, no tiene duda ninguna. Lo que pasa es que cambia la estructura de la... De hecho, en un invernadero la luz cambia completamente, ¿verdad? Si ha estado dentro de un invernadero, y sobre todo si es plástico, cambia. Pero lo que es la zona del visible, bueno, y cuando es nuboso, no nos cambia la luz, también. Hay muchos días que... Entonces lo que se consigue es que la luz, en vez de ser direccional, es como si te llegara de todos sitios. Es una luz muy interesante para las plantas. Los días nubosos son muy interesantes para las plantas, porque entra luz. La planta ahora mismo, si tienes luz directa, como es esta, le podemos estar viendo la sombra, ¿verdad? Pero en cambio, si tuviéramos luz por todos los sitios de la planta, no le veríamos la sombra. ¿Se entiende lo que está sucediendo? En los invernaderos está sucediendo eso, con lo cual es una forma eficiente de trabajo. En los invernaderos se produce otro efecto adicional interesante también, y es, los invernaderos tienen que estar ventilados, porque tiene que salir el agua que la planta extrae del suelo, tiene que salir, porque hay otra forma de morir. Si usted cierra completamente hermética, que no sale el agua, el mecanismo se para. Y si se para, la planta se muere. ¿De acuerdo? O sea, tienen que estar produciéndose los dos. Esto es lo que he aprendido y lo que quiero trasladarles, es que es un equilibrio
un delicado equilibrio entre la fotosíntesis con la radiación que llega y cómo el agua se mueve en la planta. Tienen que estar juntos. Por tanto, el invernadero lo que hace es que ralentiza el proceso de intercambio de agua con el exterior y lo hace más eficiente. Hay un concepto en esto que se llama la eficiencia del uso del agua, que te dice que si estamos, de hecho, en la naturaleza se da, por las mañanas, que tiene que ver quizás con aquella pregunta, por las mañanas, cuando tenemos humedad en el ambiente, hay bastante vapor de agua en el ambiente, las plantas trabajan mejor. Cuando el ambiente es más seco, las plantas trabajan peor. Eso es el concepto de eficiencia en el uso del agua. En los invernaderos se consigue una eficiencia del uso del agua más alta. Eso es una estructura artificial que está trabajando con los conceptos que se han comentado aquí. Muy bien, gracias. Espera, que están... Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia que nos ha dado usted. Cuando tapan el sol con la ingeniería, ¿afecta a las plantas? Por ejemplo, cuando lo tapan a través de... ¿Pasan los aviones o pasan y entonces lo tapan? Sí, hay varias cosas en eso. Las respuestas no son nada fáciles, ¿eh? En este territorio no es nada sencillo. Las estelas de los aviones, que es al fin y al cabo cristales de hielo producido por el agua que desprenden los motores en la combustión, esos son cristales de hielo. Entonces lo que hacen es que disminuyen la radiación, pero no tienen capacidad suficiente de parar al sol, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver, funcionan como si fueran nubes. Realmente las nubes en el fondo también tienen esos cristales de hielo. Lo que pasa es que esos están a 10 o 12 kilómetros de altura y en esa región del espacio es troposfera, casi cerca de la estratosfera. Y entonces lo que ahí sucede es que hay situaciones de mucha estabilidad y por eso se mantienen en el tiempo algunas veces. En principio, nosotros en la imagen a veces encontramos manchas, decimos, uy, vemos aquí una cosa que no tendría que estar. Y resulta, claro, como el sol lo está iluminando y esto está a 12 kilómetros de altura, no están debajo justo, sino si el sol está allí, estamos viendo la sombra aquí. En principio no introducen suficiente sombra como para pensar que están introduciendo elementos adicionales negativos, desde el punto de vista de la vegetación, al menos. De hecho, incluso yo le diría que en algunos casos, en algunos sitios están pensando, le llaman, ¿cómo le dicen a esto? Bueno, están probando a ver si ponen paneles solares encima de las viñas para intentar utilizar la energía eléctrica, reducir la insolación de las viñas o de otros árboles y disminuir entonces la necesidad, la demanda de agua. Bueno, quiero decir, esos son equilibrios que se juegan. En principio, desde el punto de vista de qué impacto tienen en el sol, es pequeño, ¿eh? Es pequeño. La radiación, porque además el sol tiene el haz, pero luego después está toda la radiación de la propia atmósfera. Y cuando hay nubes, de hecho lo que nos viene es radiación que llaman difusa, es decir, que no es direccional, nos viene de todos los sitios. Gracias. Por aquí habían preguntas. Con el micro, por favor, con el micro. Eso pregúntaselo a la genética de las plantas, amigo mío. ¿Y el misterio de mi hijo rubio o de mi hijo moreno qué? No, pero para que sea rojo, o sea, para que tiene que pasar primero verde, ¿no? ¿Es por exceso de fotosíntesis o de Eso al de detrás que tienes, que lo sabe mejor que yo. Que quiero decir que a mí no me preguntes esa cosa, Fernando. A mí pregúntame un poco por los fotones y cosas de estas. ¿Será por exceso de fotones y por eso lo ponen? No. Es la propia genética de la planta, cómo la estructura tiene, etcétera. Yo no sé cómo eso funciona, ¿eh? Lo que sí sé, bueno, misterio, hay muchos misterios en todos sitios, pero sí sé que el comportamiento
al fin y al cabo, esta hoja se comporta exactamente igual que la hoja del árbol mientras que sea verde, mientras que sea la clorofila el elemento central. Luego pues tienes algas, por ahí tienes incluso alguno de por aquí que coge setas. ¿Dónde está la parte verde de las setas? No lo sé. Es decir, es que la vida es increíblemente compleja, pero al final descansa todo en el mismo sitio, ¿eh? O sea, lo más sorprendente es cómo puedes construir y entender que te vas acercando a comprender cosas. Esta es la idea, ¿vale? Pero del fotón verde, digo, el pimiento verde y el pimiento rojo, ahí eso no contesto yo. No. Primero es verde, que ha recibido una serie de fotones, pero el rojo ha recibido más porque es después, está más tiempo después. Vale. Esas son hipótesis que habrá que comprobar. Al mismo tiempo es verde. Bueno. Por aquí tenemos otra pregunta. Alfonso, en el caso de productos fitosanitarios que se absorben por las plantas, solo los que se absorben son sistémicos, solo pueden ir en sentido ascendente. No lo sé. Vamos a ver. Según tu teoría, o sea, según la teoría expuesta. O sea, esto tiene que ver con el movimiento del agua. El movimiento del agua. Si viajan por el agua, pueden ir tanto en sentido ascendente. Vamos a ver, la planta, como estos son los dos mecanismos. La planta tiene por aquí unos vasos que lo que llaman la savia bruta, por si acaso recordar aquello de lo que se estudiaba hace 1000 años de los que estamos, bueno, no todos. Sube por unos vasos que son vasos continuos, ¿eh? Lo más sorprendente fue llegar a entender que los vasos son vasos continuos. Entonces sube hasta las hojas. Pero en las hojas se crean los fotoasimilados. Y esos fotoasimilados tienen que viajar de nuevo desde las hojas al fruto, a la parte de la planta. Es como si fuera nuestra sangre, que funciona en varios niveles. Entonces, el segundo transporte, que es el transporte de la savia elaborada, es más complejo, pero también está guiado por el transporte principal. ¿De acuerdo? Entonces, si cualquier producto que metas y que viaje a través de esos vasos, va a viajar tanto con el transporte hacia arriba, por decirlo de alguna forma, como con el transporte secundario, que el transporte de savia elaborada. No lo sé, yo no entiendo el mecanismo, cómo funciona, si actúa de una forma igual o no. Aquí hay gente que sabe de eso también ahora. ¿Y a priori podría llegar hasta las raíces? Sí, porque los centros de crecimiento están en las raíces. Es decir, las raíces crecen. O sea, si todo lo que crezca en la planta significa que ha llegado, productos que se han generado aquí han llegado. No hay otro mecanismo de crecimiento. Es decir, no hay misterio, bueno, no hay magia. Es decir, para crecer la planta tiene que producir aquí el carbohidrato y llevarlo al sitio donde se acumula y hace que la planta crezca. Este es el mecanismo de las plantas. Nosotros no funcionamos así, funcionamos diferente, pero la planta funciona así. Y este además es un mecanismo universal. ¿Alguna pregunta más? Cuando se podan los árboles, ¿también les afecta a la planta? Esa es una pregunta. Sí. Y la segunda pregunta es, si tú tienes, la fruta natural y las plantas, cuando están en invernaderos, sí. Por ejemplo, yo soy de un pueblo, yo soy de Lietor, y donde se crían los tomates, que son los mejores, por cierto. Por supuesto. En otros sitios también. Supuesto. Estoy de acuerdo. Los tomates, te lo voy a poner el ejemplo así de sencillo. Los tomates en un invernadero no están igual que cuando una persona los cría por la fotosíntesis del sol. No hay cambios, pero espere que le contesto. Cuando no sé si me he podido explicar bien. Sí, pero yo creo que le entiendo lo que quiere decir. Pero ahí estamos jugando con más factores más complejos. Pero yo le respondo lo que yo sé, hasta donde yo sé. Vamos a ver, la cuestión, cuando quitamos hojas, estamos quitando estructuras de la fotosíntesis. Otra cosa es que nos interese quitarla. Incluso
Mire lo que le voy a decir. Cuando, no sé si usted conoce cómo cultivan la viña ahora con emparraos. Levantar, cuando emparran, cuando levantan los alambres que llaman, que es una terminología bastante típica, está la viña así, así, y de repente levantan los alambres, le hace cambiar a la planta. Porque la planta depende de cuánta superficie tenga expuesta al sol. Cuánta superficie verde tenga expuesta al sol. Porque es ahí donde se alimenta. ¿Se entiende cómo funciona? La segunda parte es ¿por qué los sabores son mejores o nos gustan más de una cosa u otra? Esa pregunta no es nada sencilla de responder. Lo que sí estoy seguro es que si usted coge una mata de los que le gusten de los tomates de Lietor, la pone en un invernadero y la cuida con el mismo cariño que la cuidaría al exterior, le va a salir el mismo tomate que eso, seguro, sin problema ninguno. Si le cuida eso, no le se preocupe. Otra cosa es el procedimiento, que se utiliza en variedades de otro tipo, porque tienen que producir más, porque esas son variedades de que producen menos, en fin, ya ahí no entro. Pero un invernadero puede producir el mejor melón que usted pueda pensarse, o el mejor tomate, simplemente dependerá de lo que se cultive ahí dentro. ¿No? ¿Me entiende lo que quiero decir? Otra cosa es que me diga, mira, es que son cultivos industriales, pero yo ya ahí no... Eso ya es una parte que corresponde al manejo, por decirlo de alguna manera, que yo ahí no entro. Lo que sí le digo es que un invernadero es un mecanismo perfecto para para generar productos, seguro. Y usted lo puede tener, de hecho lo puede tener con cristal, de hecho es que es fantástico a veces tenerlo, porque le permite tener cultivos y frutos en un tiempo que usted no los disfruta. Esto es lo que quiero decirle. Pero si coges una planta de tomate, la pones en un invernadero aquí o en otro sitio, yo le aseguro a usted que el clima no es igual que el de mi pueblo. Yo soy de Tarazona y a mí me gustan los tomates de Lietor. Y mire, y en mi casa, bueno, quiero decir que eso. Al hilo de lo que ha hablado antes, yo entiendo que, por ejemplo, en la viña, cuando hablamos de que hay que aumentar la superficie foliar, cuanta más captación haya de luz, mucho mejor, estaríamos ganando para la planta, evidentemente sería un factor de beneficio. Cuando nosotros subimos los alambres, no ganamos más superficie foliar. Yo lo tengo comprobado porque además soy viticultor y he comprobado que cuando dejamos libremente que la planta, los sarmientos se extiendan en espaldera, pues el contenido final de azúcares es muy importante. Tal vez haya algo de conexión con que la concentración en el fruto, al tener en darle el sol, estoy de acuerdo con la señora, al aire libre, es muy importante la concentración en el fruto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Controlando la cantidad por planta, cosa que en el invernadero lo vamos a multiplicar. Si una pero eso ya tomatera... eso ya no son bondades de una cosa o de otra, sino cómo lo manejemos. Claro, bueno, si una planta es capaz de dar 7 kilos de tomates o de dar 1 kilo de tomates, pero no es lo mismo, porque en la viña yo lo tengo comprobado, que la concentración final del fruto es mucho mayor, evidentemente, cuanto menos producción tiene. Eso es evidente. No es lo mismo que una planta sea capaz de darte 20 kilos que te dé 3. En mi casa llevamos haciendo viña desde hace decenas, por no decir más tiempo, decenas de años. Bien. Y por tanto, lo sabe usted, que juega con la producción. Es decir, la producción indica que tiene una serie de elementos que aparecen y depende cuándo los coseche, en fin, 1000 cosas adicionales. Esto no es el motivo del comentario.
La cuestión está en que cómo el hombre es capaz de acercarse a producir los frutos que mejor le vienen es el arte del manejo, el arte de, o la ciencia, si quiere, de la agronomía, por decirlo de esta forma. Las plantas necesitan luz del sol, fundamentalmente, agua y suelo. Son los 3 elementos que les hacen falta. Cómo combine esos elementos es la parte que va a ir en la dirección. Sabemos, además, que esto es que lo vemos desde el espacio. Desde el espacio vemos cómo la gente levanta los alambres. Y se ve. Es sorprendente porque está cambiando la estructura de la vegetación. Igual que vemos un incendio, porque desaparece la estructura verde. Es decir, todo esto es así. Lo que quiero un poco, por no estar ahí, que si el tomate del mío es eso, que yo lo acepto, que no tengo ningún problema en esta cuestión, sino entender que lo que quería al final decirles es que los mecanismos por los cuales trabajan la maquinaria de la vegetación es la misma, independientemente de muchas cosas. Luego después lo que queremos obtener, y más con las características de qué es lo que me gusta o lo que no me gusta, es otro mundo diferente. Obviamente, ahí está toda la agronomía, todos los 1000 cosas. O sea, esto simplemente abre un camino de entender cómo funcionan las plantas. Había preguntas por allí. Bien, yo quería felicitar al conferenciante. Ha sido una magnífica exposición la que nos ha ofrecido y además muy instructivo. Yo voy a prescindir... ¿Se ha entendido? Bueno, yo considero que ha sido muy instructivo y además con unos términos que están al alcance, ya prescindiendo de otras consultas que se han hecho y otras aclaraciones que ya intervienen factores más complejos como la genética, de la cual voy a prescindir. Una vez felicitado, como digo, al conferenciante, lo más sorprendente a mí que me ha resultado es una aclaración que al principio es lo primero que has expuesto y que tantas veces nos han dicho que los dinosaurios fue una enorme explosión producida por el meteorito, pero yo casi siempre decía, pero ¿cómo es posible? Porque ¿qué has hecho? ¿Un efecto nuclear? ¿Cómo es posible que de la faz de la Tierra hayan desaparecido por completo? Y me has despejado la duda que yo tenía, que lo que entiendo es que precisamente lo que produjo la caída del meteorito fue que las partículas en suspensión fue como ponerle un paraguas a toda la Tierra. Así es. Con lo cual se paralizó todo el proceso biológico de las plantas y los dinosaurios, que necesitaban cantidades ingentes, pues murieron fuera cual fuera el sitio donde habitaban, porque como eso Esa fue es la tan enorme, y, o sea, en ese aspecto una duda y una incredulidad muchas veces cuando nos lo decían, pues me la ha resuelto, con lo cual mi agradecimiento. Yo ya dejo para los más entendidos los tomates, los pepinos y los melones. Alfonso, muchas gracias. Gracias. Sí, hay que decirlo, no hace tanto tiempo de eso, lo he mencionado también, cuando la explosión, porque parece ser que además de los meteoritos, ahí le llaman, que parece que el meteorito desencadenó además procesos volcánicos, porque ahora removió todo, porque era un meteorito que dicen de unos 10 kilómetros de diámetro, eso es mucho. Entonces, toda la Tierra, todas las magmas se movió y entonces un montón de volcanes empezaron a emitir también a la vez, con lo cual parece que dicen que lo más claro es que lo que mató a la vida a los dinosaurios, dichos así, no es que estaban en débiles, hay gente que dice que es que estaban ya... No, está claro. Recientemente ha salido un artículo además sobre ese tipo de cosas y los pilló en pleno esplendor, pero acabó, como acabas de decir, acabó con su alimento y se murieron. Y otros bichos más pequeños prosperaron. La vida es así. ¿Otra pregunta por aquí? ¿Afecta
Las antenas, también las radiaciones, De acuerdo. sí afectan. A ver, estamos bañados en fotones. Es decir, ahora mismo lo que pasa es que solo vemos lo que nuestro sentido de la vista nos deja ver, que son los fotones visibles que he contado antes, los colores. Pero estamos absolutamente bañados en fotones de todo tipo y condición. Las ondas de radio están emitiendo y son fotones, ¿eh? Le llamamos ondas, pero son fotones. No se da idea la cantidad de cosas que tenemos. Estamos bañados absolutamente. Entonces, por lo que yo sé, hasta ahora, es decir, lo más dañino que tenemos, desde todos esos fotones, son los que les he mostrado, esos que aparecían ahí en la zona del violeta, los que vienen del sol, que son los que nos ponemos las cremas. En principio, no hay constancia de que tengamos otras cosas. O sea, los peligrosos, por lo menos demostrado, y se lo preguntan a los dermatólogos, seguramente se lo dirá mejor que yo, los problemas están asociados a esos que vienen de los uvas, que le dicen. Y, bueno, el resto, fotones es que hay desde, no se meta en una máquina de rayos X, claro, porque esos fotones son peores. Es decir, por eso los tienen controlados las veces que usted puede pasar o que podemos pasar por una exposición de placas, etcétera. Al principio, cuando no se sabía esto, por ejemplo, hay propaganda que decía, pase y véase sus pies con un aparato de rayos X para ver si le ajusta el zapato. Eso llegó a ponerse en marcha, porque no sabían lo que se hacía. Entonces, esos fotones sí que son, porque también son fotones, esos son más peligrosos. Luego después los fotones que quedan más a la derecha, conforme van más a la derecha, en el sentido de que tienen mayores longitudes de onda, menos energía. Entonces prácticamente ni nos enteramos, ni nosotros ni la vida en general.